Queridos hermanos, muy buenos días para cada uno. Bienvenidos a Conectados con el Cielo, donde tratamos de estudiar la palabra de Dios, apegados a lo que la Biblia dice, con un escrito está. Y antes de estudiar el tema para hoy domingo, vamos a tener una oración para pedir la bendición del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque estamos acá, Señor, aprendiendo más de ti. Estamos acá, Señor, queriendo iniciar un nuevo estudio durante esta semana. Y, Padre, como siempre lo hemos hecho durante todo este tiempo que hemos estado acá Conectados con el Cielo, estudiando tu palabra, queremos invitar nuevamente a tu Santo Espíritu para que pueda acompañarnos, para que pueda guiarnos, para que pueda enseñarnos en esta mañana. Y que el tema, Señor, que vamos a tratar en esta mañana, pues pueda ayudarnos para que podamos, Señor, aprender más de ti y que podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros, Padre, y bendícenos. Bendice a mi amigo, a mi hermano que está allí, Señor, al otro lado de esta pantalla, estudiando, aprendiendo con nosotros, Señor. Estamos estudiando juntos, estamos aprendiendo juntos, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno, Señor, en esta mañana. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio, ya la lección número 5, nuestro estudio de Efesios. Y poco a poco hemos ido adentrándonos en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Lección número 5 y se titula la lección de esta semana: Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Así se titula la lección de esta semana. Y para hoy domingo 23 de julio, tenemos el tema acercados en Cristo. Ese es el tema para hoy domingo. Muy interesante el tema de esta semana. Dice expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Esperamos al mismo tiempo, pues, que cada uno de los temas de esta semana pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es acercados en Cristo. Veremos de qué se trata. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, para iniciar nuestro estudio. Por tanto, dice el versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, les dijo Pablo, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Le llamaban incircuncisión. Por la llamada circuncisión, dice, hecha con mano en la carne. Versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así termina el versículo 12 y ese es el texto para este día. Y por eso es que el tema de hoy dice acercados, ¿verdad? Refiriéndose a los gentiles, Pablo en ese momento, ¿verdad? Porque Pablo menciona en la cita que acabamos de leer, Pablo menciona que los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Recordemos que al principio, Dios, allá en el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel para que fuera su pueblo especial. Solo menciona Deuteronomio
capítulo 7, versículos 6 al 8. Ahí está claro este mensaje. Entonces, Dios eligió a Israel para que fuera su pueblo especial. Israel había recibido las promesas de la venida de Cristo y tenía los sacrificios que señalaban al Mesías, señalaban hacia Jesús, señalaban hacia Cristo. Y Pablo dice en el capítulo 9 de Romanos, en los versículos 4 y 5, Pablo dice que los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y el versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto que acabo de leer, que dijo Pablo en Romanos, esto es lo que habían recibido los israelitas, ¿verdad? Los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, dice, el culto y las promesas, dice Romanos, dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿verdad? Y eso era lo que pertenecía había sido entregado a los israelitas. Y el comentario bíblico adventista dice sobre esto, dice que los israelitas debían actuar para que los beneficios del pacto también llegaran a los gentiles, invitándolos a participar en la adoración del verdadero Dios. Esa era la misión que Dios quería que los israelitas cumplieran, ¿verdad? Los israelitas debían actuar para que los beneficios del pacto también llegaran, dice, a los gentiles, invitándolos a participar en la adoración del verdadero Dios. Los judíos fracasaron en llevar a cabo el plan de Dios y como consecuencia los gentiles quedaron ajenos, quedaron alejados, ¿verdad? Eso es lo que decía Pablo ahí. Pablo había entendido muy bien esto. Por lo tanto, antes de la primera venida de Cristo, el conocimiento de los pactos de la promesa quedó reducido casi exclusivamente al pueblo judío. Los judíos se habían vuelto exclusivos, ¿verdad? Y a lo mejor por temor de relacionarse con los gentiles, los judíos se habían encerrado, y no habían cumplido la misión. Pero entonces viene Pablo, ahora, lleva el mensaje de salvación a los gentiles en Éfeso. Y muchos aceptan a Jesús como su Salvador. Estamos hablando ahora ya de la misión de Pablo. Pablo estaba cumpliendo la misión que habían de haber cumplido los israelitas. Entonces, Pablo le lleva el mensaje a los gentiles y muchos aceptan a Jesús como su Salvador. Luego, Pablo recibe un informe donde los gentiles, los cristianos gentiles, allí en Éfeso, estaban cayendo en apostasía. De eso lo estudiamos en las lecciones anteriores, las semanas anteriores estudiamos esto, ¿verdad? Pablo se entera de que los gentiles cristianos, los que allá habían sido bautizados, estaban cayendo en apostasía, ¿verdad? Acordémonos la idolatría que tenían, la hechicería en la que participaban. Y es por eso que entonces viene Pablo y les dice en Efesios 2:12 que en aquel tiempo, o sea, en el pasado, estabais sin Cristo, les dice Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y en el versículo 13 ahora les dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, dice, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y los gentiles, muchos habían aceptado a Cristo como su Salvador, se habían convertido en cristianos,
Por lo tanto, ahora ya dice Pablo, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Y por eso el tema de hoy, acercados en Cristo. Los gentiles fueron acercados en Cristo, porque ahora los creyentes gentiles estaban cerca de Dios y estaban cerca ahora también de las promesas que Dios le había hecho a los israelitas. Entonces, lo que leímos en Romanos, allá cuando Pablo en Romanos 9, 4 y 5 le menciona todo lo que fue entregado a los israelitas. Ahora, por medio de Cristo Jesús, los gentiles ahora ya estaban cercanos a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ahora ya ellos eran partícipes de todo aquello que había sido entregado a los israelitas, las promesas que Dios le había hecho a los israelitas. Otro punto importante que Pablo menciona en el versículo 11 es que dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Lo que Pablo está mencionando acá, lo que Pablo está diciendo, es que está dando a entender que entre los gentiles y entre los israelitas se había establecido una diferencia, una barrera, una pared, tal que llegaban hasta insultarse, llamándose de esa manera. Y así es como se habían ido distanciando, ¿verdad? Porque los judíos se sentían exclusivos, ¿verdad? Entonces ellos le llamaban a los gentiles los de la incircuncisión. Entonces los gentiles no se quedaban callados y le decían los de la circuncisión. Sí se trataba, ¿verdad? Hasta cierto punto se ofendían con esas palabras. Entonces, ahora Pablo les demuestra tanto a judíos, a israelitas, como a los gentiles, les demuestra que Jesús es el único que puede arreglar ese distanciamiento y es el único que puede resolver las diferencias, el único que puede botar esa pared, esa barrera que los mismos israelitas habían construido. Y hoy en día, y lo vamos a aplicar porque hoy en día sucede algo similar, ¿verdad? Y ustedes no me van a dejar mentir. ¿Cómo llamamos nosotros como adventistas, ¿verdad? Ya bautizados, miembros de la iglesia? ¿Cómo le llamamos nosotros a aquellos que no son adventistas? Venimos y cuando nos referimos a ellos, muchas veces lo hacemos como diciéndoles paganos, ¿verdad? Los paganos, los mundanos, los del mundo. ¿No es cierto que así lo hacemos? ¿Verdad? Y cómo estos que no son adventistas, a los que nosotros les decimos mundanos, ¿cómo nos llaman ellos a nosotros? Cabal, así mero. Nos llaman sabáticos, sabatistas. Así nos llaman. ¿Verdad? En lo personal, a mí no mucho me gusta. ¿Verdad? No mucho me parece ese apodo que nos dicen. ¿Verdad? Entonces viene a ser algo similar a lo que sucedía entre judíos, ¿verdad? Entre los israelitas y entre los gentiles. Hermanos, la historia se repite. Estamos viendo que se repite. Y esto solo es un ejemplo que yo les he dado, ¿verdad? De cómo, de los mundanos y los los sabatistas. Es solo un ejemplo de lo que, de la iglesia hacia afuera. Pero ¿qué hay dentro de la iglesia? ¿Qué pasa dentro de la iglesia? También hay diferencias, también hay diferencias dentro de la iglesia. ¿O no es cierto que a algunos se les llaman liberales y a otros se les llaman conservadores? ¿Verdad que sí? Y así hay muchas otras diferencias también dentro de la iglesia. Y estas diferencias tienen mucho que ver
con la forma en que se vive el evangelio. Y también tiene que ver por la forma en que se ha venido interpretando las Sagradas Escrituras. Muchos han venido haciendo interpretaciones humanas, ¿verdad? Buscando reinterpretar, buscando volver a interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren ajustarla a su estilo de vida. Quieren hacer que la palabra de Dios esté de acuerdo con el estilo de vida que estos están viviendo. Y entonces, muchas veces vienen y tuercen la palabra de Dios y se les olvida que está el espíritu de profecía. Los escritos de Elena de White los hacen a un lado. ¿Por qué? Porque cuando hay un texto en la Biblia que yo no entiendo, busco en los escritos de Elena de White y seguramente encontraré lo que ella piensa o lo que ella escribió de acuerdo a ese texto. Pero no, yo quiero hacer valer mi interpretación. ¿Quién dirigió los escritos de Elena de White? ¿Quién dirigió a Elena de White? Elena de White fue inspirada por el Espíritu Santo. No estoy diciendo que nosotros no podemos ser inspirados también por el Espíritu Santo, pero si mi argumento, si mi interpretación va a ir en contra de lo que dice el espíritu de profecía, debemos tener la humildad para poder aceptar lo que el espíritu de profecía dice al respecto. Y ahí es donde ha venido muchas interpretaciones humanas, porque han hecho de lado lo que es el espíritu de profecía. Hay muchos ministros, pastores que están predicando, adventistas, que están predicando eh, doctrinas que no son nuestras, no son adventistas, están predicando doctrinas falsas sin fundamento del espíritu de profecía. Lo están haciendo a pura interpretación personal. Y eso le está haciendo mucho daño al mensaje de la verdad presente, al mensaje verdadero, al mensaje que Dios ha entregado a su pueblo. Eso está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque está llevando a un conflicto, ¿verdad? Entre estos que están pensando de esta manera y aquellos que han sido conservadores, tanto con lo que la palabra de Dios dice, como lo revelado en el espíritu de profecía. Está muy complicado, la verdad. Debemos orar mucho por eso. Entonces, por eso es que Pablo, este mensaje a los efesios, es un mensaje que se puede aplicar perfectamente a nuestros tiempos. Y nuevamente queda demostrado que la palabra de Dios nunca pasa de moda y siempre tiene la solución a los problemas actuales, tal y como sucedió en el pasado, ¿verdad? Así como ha sucedido en el pasado, lo mismo, la palabra de Dios puede resolver cada uno de nuestros problemas hoy, en la actualidad, hoy en el presente, ¿verdad? La palabra de Dios nunca pasa de moda. Entonces, esta carta que Pablo escribe a los Efesios viene a ser una clara referencia a la responsabilidad también de la atalaya, tal como lo expresa Ezequiel 33:6. Voy a leer lo que dice Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya, dice, viere venir espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, el pecado del atalaya, pero demandaré, dice, su sangre de mano del atalaya. Qué tremendo. Si el atalaya no advierte, no avisa
que viene peligro y el pueblo muere por su pecado, entonces la sangre de ese pueblo que muere por su pecado, dice que va a ser demandada por, va a ser demandada por Dios hacia el atalaya, dice, al atalaya, de mano del atalaya. ¿Por qué? Porque el atalaya, su función es advertir, alertar sobre aquel peligro que se viene hacia el pueblo. Entonces, Pablo había cumplido con su deber respecto a los efesios. Se enteró de lo que estaba sucediendo, de la apostasía que estaba habiendo, les advirtió, les mandó la carta y ahí les hizo ver todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Su pensamiento es claramente una repetición de lo que había expresado cuando salió de la sinagoga de los judíos en Corinto. Había hecho por ellos, dijo, todo lo que se podía hacer. Pablo había hecho por los corintios, por los de Corinto, todo lo que se podía hacer. Y lo mismo estaba haciendo con los efesios, ¿verdad? Todo lo que se podía hacer por ellos, Pablo lo estaba haciendo. La sangre de ellos, es decir, la muerte que deberían sufrir si rechazaban el mensaje salvador del evangelio, iba a caer sobre ellos mismos, ya no iba a caer sobre Pablo. Entonces, esa misma es la responsabilidad que nosotros debemos tener. Lo mismo que hizo Pablo, debemos ser atalayas y alertar al pueblo de Dios ante los falsos ministros, ante los falsos laicos, ¿verdad? Para evitar que hagan caer a nuestros hermanos. Ya se habló muchas veces en este canal sobre lo que es juzgar y lo que es amonestar, ¿verdad? No voy a entrar en ese detalle, pero ya se habló sobre eso. No estamos juzgando a aquellos que están torciendo la palabra de Dios. No lo estamos juzgando. Es una amonestación la que se hace y es una advertencia al pueblo también. Es una alerta al pueblo de Dios también de aquellas falsas doctrinas. La palabra de Dios la que está en juego. Para finalizar nuestro estudio de hoy, voy a compartir con ustedes lo que Elena de White escribió en los Hechos de los Apóstoles en la página 142. Y dice de la siguiente manera: para los que creen, Cristo es fundamento seguro. Sobre esta piedra viva pueden edificar igualmente judíos y gentiles. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para sostener el peso y la carga de todo el mundo. Este es un hecho claramente reconocido por Pablo mismo, dice Elena de Juan. En los días finales de su ministerio, cuando al dirigirse a un grupo de gentiles creyentes que habían permanecido firmes en su amor a la verdad del Evangelio, el apóstol escribió que estaban edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso fue lo que les dijo Pablo en Efesios 2, 19 y 20. Y Elena de White lo está mencionando, nos dice que Pablo claramente había reconocido, ¿verdad? El hecho de que sobre Cristo podíamos poner el fundamento, los gentiles y los judíos. Cristo es nuestro fundamento seguro. Cristo es nuestro fundamento seguro. Edifiquemos sobre él, mis queridos hermanos. De esa manera, todos tendremos un mismo pensar, todos tendremos un mismo actuar, y solo entonces vamos a poder decir que estamos unidos en Cristo Jesús. Gracias por acompañarme, gracias por tu compañía a nuestro estudio de hoy. Nos encontramos mañana por acá siempre en Conectados con el Cielo para continuar aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.